Bienvenidos a Los Tres Mosqueteros acá en Radio Agricultura. Cris Portugal quien les habla, nuestro querido Pancho Rego, mosquetero original. Le mandamos un cariño a Macarena Mervilá, que no nos ha podido acompañar hoy día, pero sí nos acompaña nuestro mosquetero, invitado, amigo de la casa de siempre, el abogado Aldo Duque, precandidato a alcalde por Santiago. ¿Cómo estás, don Aldo? ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo está Pancho? Muy contento, muy feliz aquí haciendo punch por mis firmas. A los que no me quieren apoyar se tienen que meter a la página del CERVEL y patrocinar mi candidatura. Es muy simple, se meten a la página del CERVEL, patrocinar candidaturas independientes, parece Aldo Duque, me patrocinan. Para hacerlo tienen que ser vecinos de Santiago, estar inscritos, votar, tener domicilio electoral en Santiago y además ser independiente. Nada más, eso no implica plata ni nada. Simplemente me permite participar, así que con toda la fuerza. Mucha gente me pregunta, Aldo, si patrocinar significa poner como una luquita, meter 10 luquitas, 100 luquitas, un palito, alguno. Ni un pesito. Es el apoyo ciudadano para poder levantar la candidatura. Me están autorizando, ni siquiera los obliga a votar por mí. Simplemente me están autorizando para poder competir como independiente en las próximas elecciones municipales. Eso significa un patrocinio. Pancho tiene que poner ni un peso, no compromete nada. Ni tampoco, ni siquiera una militancia. Así que ayúdenme a estar en la papeleta. Bien. Bueno, éxitos ahí, Aldo Duque. Muchas gracias, querido amigo. ¿Cómo van las controversias alrededor de la candidatura? ¿Te han vuelto a llamar de los partidos o no? ¿Para tratar de que bajes tu candidatura? No, porque saben que es tiempo perdido. No han salido más reportajes. No salimos reportajes dándome como bombo fiesta, porque se dieron cuenta que uno tiene que ser... Hay una vieja canción que dice que uno tiene que ser como el junco, que a pesar de la corriente uno se puede doblar con la corriente, pero jamás quebrarse. Bueno, a mí me han contado en estos pasillos en estos cuentos de pasillo de brujas, me contaron de que no te iban a llamar. Sabe Portugal. No te iban... De eso sabe. Sí, pues, hombre. ¿Cómo se maneja Portugal? Me contaron que no te iban a llamar tanto el corto plazo porque contabas todo. Claro, te llamaban, entonces no quedaba como una llamada en privado. Y como tienes la apertura de contar las cosas como son... ¿Te fuiste tarro, Duque? No les gustaba mucho ese asunto, entonces como que no... Transparencia absoluta, Pero ¿no? mira, Cris, sí. Yo soy re malo para la gastronomía, por lo tanto no me gusta la cocina. Y como no creo en las cocinas, cuando alguien me dice algo en política, yo digo, hablemos de frente, de cara a la ciudadanía. Usted me dijo esto, yo le contesto esto otro. Públicamente, de frente, de frente al mar. Mira, amigo mío, te reitero, soy re malo para la gastronomía, así que conmigo en la cocina no corren. Bien, don Aldo Duque. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, amigo, quiero partir del programa del día de hoy, saludando lógicamente a toda la gente que está conectada, siguiendo a los Tres Mosqueteros, porque este mes en particular no ha ido, pero yo no sabría cómo agradecerle a la gente porque estamos pero encumbradísimos en lo que son las reproducciones del programa en redes sociales, en YouTube particularmente. Acuérdense de ponerle like al programa, su like es nuestro sueldo, vivimos de eso. Así que muy agradecidos del cariño de la gente, de las reproducciones, de estar encumbrados entre los programas más escuchados de la radio, lo que nos tiene bastante contentos en este proyecto que hemos emprendido ya hace como aproximadamente un año que estamos con este programa propio, liderado por mi querido Cris Portugal y Magdalena Mervilá. Y me quería quedar en Magdalena Mervilá mandándole un tremendo saludo, un tremendo abrazo. Así es. Mucho cariño por parte de los Tres Mosqueteros. La mamita de la Magda estaba un poquito enfermita, lleva harto rato arrastrando una enfermedad y nos iba a acompañar el día de hoy. Lamentablemente, por temas de salud de la madre, que está en urgencia, no pudo asistir el día de hoy. Y aprovecho para mandarle un tremendo saludo a mi mentora, Alicia Romo, una tremenda abogada, una tremenda formadora, pero por sobre todas las cosas una tremenda persona, y sé que de esta va a salir y con el apoyo de nosotros, amiga Magdalena Mervilá. Yo a Alicia Romo Román le debo mucho en mi vida. Yo no sería abogado si no fuera por doña Alicia Romo Román. Así que toda mi fuerza, mi agradecimiento y toda la fuerza de una guerrera. Un hijo de Mistral. Así es. Fuerza, doña Alicia. Bien, empecemos comentando hechos lamentables. Estamos todo retiro. Sí. Es que no hay otra forma, porque uno no puede hacer vista gorda a esto. Y nos referimos a un video que ha circulado mucho por las redes sociales. Probablemente muchas de las personas que nos escuchan lo han recibido por WhatsApp y algunos lo han visto en las noticias. Y tiene que ver con el asesinato de un turista peruano a sangre fría en el barrio Yungay. Sí, en ese mismo barrio donde vive el presidente, donde hay carabineros, donde hay seguridad reforzada, en ese barrio. Se ve que el turista es asaltado, es intervenido por una persona, es asaltado, el turista le entrega todas las cosas y después que ningún tipo de resistencia, ninguno. Le entrega todas las cosas, como bien dice Pancho, sin resistencia, y este asesino le dispara sangre fría en la cara y mata a este transeúnte. Estamos viviendo una situación extrema, aunque el gobierno y el subsecretario Monsalve y la ministra de Interior Carolina Toá piensen que el tema de la inseguridad se ha estabilizado y que estamos mejor y que estamos en un país mejor que hace 2 años que el que ellos recibieron. Las noticias del día a día, como el asesinato de los carabineros en el sur del fin de semana y
y este caso puntual, que esto es un caso de todos los días, lo que pasa es que este quedó grabado, porque hay que decirlo, aparecen los restos, aparecen brazos, piernas en las playas, aparecen personas calcinadas, estos días apareció una persona calcinada también. Son noticias de todos los días. Lo que pasa es que este generó impacto porque este se ha viralizado. Comentémoslo con Pancho y con Aldo. Aldo, sobre todo porque eres precandidato a alcalde de Santiago. Yungay pertenece a esta comuna. En teoría es un barrio con cierta seguridad reforzada porque vive el presidente de la República y hace los asados allá al lado. Y nos damos con estas cosas, nos damos con un asesinato a sangre fría. Son dos fenómenos los que le quiero pedir análisis. Uno es cómo hay un aumento la agresividad en estos hechos de violencia. Es decir, antes nunca se nos hubiese ocurrido pensar que íbamos a encontrar a 3 carabineros calcinados en una camioneta. Y que tampoco una persona en Santiago Centro iba a recibir un disparo en la cara después de haber entregado todo y sin oponer resistencia a un asalto común. ¿Sí? Y lo otro es hasta qué punto la alcaldesa de Santiago tiene culpa en esto, Iracy Hassel, del Partido Comunista. Mira, la pregunta es ¿qué ocurrió? Técnicamente ocurrió un robo con intimidación con resultado de muerte. Eso, desde el punto de vista penal, tenemos un robo con intimidación con resultado de muerte. Prognosis de pena, es decir, pena probable, puede llegar hasta presidio perpetuo calificado. Pero cuando lo capturen, la pregunta es ¿por qué el criminal, el que efectúa el robo con intimidación, lo mata? ¿Por qué lo mata? Porque si ustedes se fijan en las imágenes que todos hemos visto, el delincuente está actuando rostro descubierto. Por lo tanto, en el caso de ser capturado, la víctima lo podría haber reconocido. Entonces, como se dice en la cárcel, el mejor testigo es el testigo muerto. Entonces, para asegurarse en un eventual juicio que nadie lo pueda reconocer, mata a su víctima para acallar un posible testimonio en su contra en un juicio oral. Eso lo piensa el delincuente, lo planifica, dice voy a robar a esta persona y la voy a matar porque como estoy a rostro descubierto, en un eventual rueda de reconocimiento me podría reconocer. Entonces simplemente toma la decisión que es propia de su condición criminal, simplemente lo mata. Puede ser de que al existir una masa crítica de inmigrantes indocumentados que han pasado por pasos deshabilitados, que según también la señora Carol Cariola, diputada de la República, y la señora Vallejo, vocera de gobierno, no es delito, porque efectivamente no está tipificado delito, pero para ellos no debería ser delito tampoco. Puede ser de que estas personas que no están identificadas, que no existen registros de huella, no existen registros de identidad, muchas veces no tienen ni siquiera documentos, puede ser que esta persona sea casi imposible de encontrar porque no exista registro de ella. El problema, Cris, es que no solamente es muy difícil que lo encontremos. Y la pregunta es cuando lo encontremos, ¿con qué lo comparamos? Porque ¿cómo vamos a saber quién es? Porque él podría decir, yo jamás estuve ahí. No, si usted estaba acá. Mire, aquí vamos a comparar sus huellas. ¿Mis huellas con qué? Si no hay con qué compararlas. Vamos a comparar su rostro con esta sobreidentidad, pero si no tenemos fotografía de él. Entonces, ¿con qué lo comparamos? ¿Cómo podemos establecer una hipótesis de participación punible respecto a una persona que no sabemos nada de él? Él podría detectar toda participación y no tenemos cómo establecerla, porque la única persona que podría reconocerla hoy día está muerta. Este joven turista, este joven muchacho que él la mató. Entonces, ¿te das cuenta lo grave de la que es permitir que personas crucen indiscriminadamente por pasos fronterizos inhabilitados? Pues, y lo terrible que eso sea una falta y no sea un delito. Eso tiene que ser un delito. El pasar a nuestro país, ingresar sin portar documentación y por vía clandestina no destinada al efecto, tiene que ser un delito, no puede ser una falta. Pancho, tú eres vecino de Santiago Centro, tú vives en Santiago Centro, compadre, caminas, vas en el patín en el que anda como el scooter. El scooter. Es mucho más fácil moverse en el scooter. Sales con tu hija, te toca ver esto, compadre. Sí. ¿Qué está pasando en Santiago Centro? Yo creo que la primera descripción que realiza mi colega Aldo Duque respecto a la tipificación penal y las posibilidades de meter tras la reja a una persona que está indocumentada dan cuenta de la realidad en la que estamos viviendo a raíz precisamente de esta inmigración descontrolada, donde lo que no tenemos son bases de datos, de comparación. Entonces, ¿cómo sabemos si tiene antecedentes penales? No sabemos. ¿Por dónde ingresó? Es que no sabemos. ¿Dónde está viviendo? Es que no tenemos idea. ¿Cómo se llama? No sabemos. ¿Cuáles son sus huellas? Menos aún. Entonces, esa realidad existe. Algunos la intentaron negar durante mucho tiempo. Algunos incluso llegaron a hablar de que no había problema con los inmigrantes ilegales, que el grave problema que tenía Chile era que había muchos chilenos, bienvenidos inmigrantes sin papeles. Lo dijo Gabriel Boric, siendo diputado de la República. Y por eso me quiero ir al tema político. Acá el presidente de la República y un sector de este país, que es el sector del Frente Amplio y el Partido Comunista, han intentado construir un relato desde las palabras, no desde la realidad. Y el problema de las utopías es que siempre terminan chocando con la realidad y se pegan un golpe de nariz contra el piso que es brutal. Lo que estamos viendo es que
No se puede caminar tranquilo por Santiago Centro, a diferencia de lo que decía el presidente de la República, que caminaba muy tranquilo por el barrio Brasil. Claro. Vaya que es distinto, presidente, cuando usted está escoltado, aunque sea a la distancia, por 5 personas que andan con pistola y que frente a la más mínima sospecha de que a usted le puede pasar algo, van a actuar. Vaya que es distinto, ¿cierto? Lo que estamos viendo hoy día es que Chile no está mejor que hace 2 años, como nos decía Carolina Toá, como nos decía Camila Vallejo, como nos decía Álvaro Lizalde, con la minuta que sacó el gobierno para la conmemoración para ello, de los 2 años de gobierno. Chile no está mejor, no lo han estabilizado, no es un gobierno realizador y menos aún un gobierno transformador. La verdad es que tenemos la cagada. Esa es la realidad. Yo les quiero a ver, vamos acá en los Tres Mosqueteros, así como hacemos un análisis y hacemos un análisis de la situación y una crítica a por qué estamos así, también siempre tratamos de buscar alguna salida, ¿no? Yo tuve la suerte de estar hace no muchos días, a razón de la cita de NADE, en el Toro, justamente, con Axel Kaiser, amigo de la casa, al que mandamos saludos además, que está con el expresidente de Colombia, Iván Duque. ¿Ya? Estuvimos sentados en la mesa un rato, conversando. Y entre los temas que conversamos y en los que el que más me llamó la atención y el que me quedó grabado, es que él me contó que en el momento que Colombia estuvo con la peor crisis de inmigración, como la que estamos viviendo hoy en Chile, él tomó una decisión política, como decía Pancho. Acá este ya pasa a ser un tema político, porque acá tenemos 2 frentes generales. Uno, ¿cómo hacemos que no entre más gente? Ya que tenemos, en un rato analizamos la propuesta de José Antonio Kast del último día, que tiene que ver con construir un muro fronterizo, ya no solo una zanja. Y tiene la parte interna, ¿qué haces con toda la gente que ya está en el país y que no sabes quiénes son, dónde están, ni qué hacen? Entonces lo que hizo el presidente Iván Duque en Colombia fue tomar una decisión que no fue fácil y registró a todos los que estaban, dio un plazo para que todos los que estuviesen indocumentados y estuviesen irregulares se registrasen en Colombia, con la condición que dejasen las 10 huellitas digitales, el registro de la cara, una dirección corroborable y una actividad corroborable. Y dio un plazo establecido que después de eso, si pillaban a alguien que estaba irregular, lo echaban del país. Consecuencia número 1, todos los patos malos que no quisieron regularizarse y dejar la huella, dejar la cara y dejar estar identificados, se fueron. Y tuvo una masa crítica grande que, claro, el costo es que la sociedad tuvo que absorber. Porque ya al tenerlos documentados, obviamente se adquieren una cantidad de derechos como residentes que hay que darles. Les hago la pregunta a ustedes, la dejo planteada porque nos queda solo un pocos segundos de este bloque, les dejo planteada a Pancho. ¿Qué harías tú o cómo conviene o no conviene como país tomar una decisión como la que tomó el presidente Duque en Colombia? Lo hicimos. Lo hicimos, lo fue mal. Bueno, vamos a comentar esto acá en Los Tres Mosqueteros, vamos a una pausa, no se vayan, volvemos. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. Agricultura TV. Estamos de regreso acá en Los Tres Mosqueteros en Radio Agricultura. Cris Portugal quien les habla, Pancho Rego, nuestro mosquetero de siempre, fundador acá, y el abogado don Aldo Duque, precandidato a alcalde por la comuna de Santiago. Vamos a saludar a quienes hacen posible que Los Tres Mosqueteros estén con ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde a través de Agricultura TV y todas las plataformas digitales, y en repetición a las 8 en el dial, ahí en el auto, en la casa, los acompañamos siempre. Nos referimos a los amigos de Latam Win. En la 92.1 en Santiago, la 92.5 en nuestra querida región de Valparaíso. Queremos saludar a los amigos de latamwin.online y decirte que si ingresas a latamwin.online,
te vas a encontrar que nuevamente hay un super torneo, esta vez premios por 1000. Súmate a esta increíble promoción que LATAM WIN tiene para ti, donde tendrás la posibilidad de mostrar tus habilidades y alcanzar la victoria. Cada giro es una oportunidad para ganar a lo big, papá, a lo grande. Hay 50 palitroques a repartir. ¿Qué esperas para jugar y triunfar? Promoción vigente hasta el 5 de mayo del año 2024. En LatamWin.online, si sabes, te la juegas apuestas, de seguro ganas. Gracias LATAM WIN por hacer posible acá. Los tres mosqueteros los acompañan de lunes a viernes. Bien, nos quedamos analizando una de las medidas que había tomado en Colombia en una especie de paralelo a la situación que estamos viviendo en Chile con la situación de la inmigración descontrolada, la decisión política que tomó el presidente Iván Duque en Colombia, donde decidió registrar a todos los que estaban ya presentes en el país, exigiendo que instalaran todas las huellas digitales, reconocimiento facial, una dirección y un trabajo confiables, verificables, y la decisión de expulsar a todos los que no cumpliesen esto en determinado plazo. Entonces, acá les planteé a Donaldo y a Pancho cómo podríamos llegar a hacer esto en Chile, pero que a la vez fuese efectivo, porque también hay que cerrar la puerta. Tenemos el problema de la frontera norte, y que después pasemos a comentar con Aldo la propuesta de José Antonio Kast de que ya no solamente necesitamos una zanja en la frontera norte, sino que necesitamos un muro a razón de la visita que él hizo a las instalaciones en Hungría, que aparentemente recogieron buenas experiencias. Entonces, Pancho, tú estabas comentando de que esto ya no lo habíamos tratado de hacer y no nos había ido tan bien. Nosotros tuvimos un proceso de autodenuncia de una ley que estableció un plazo, si no mal recuerdo, 6 meses, durante el cual los extranjeros que estaban de forma irregular, ilegal a mi parecer en este país, podían denunciarse a objeto de regularizar su situación, hacer los trámites como corresponde, estar debajo de la ley. Ahora, el problema es que en ese proceso de autodenuncia, si mal no recuerdo, fueron cerca de 180.000, 190.000 inmigrantes irregulares ilegales que hicieron la denuncia ante la Policía de Investigaciones. El problema es que una medida en particular no es suficiente para controlar el problema que tenemos en la actualidad. Cuando tú no acompañas esta medida, que sería la autodenuncia, con, por ejemplo, ordenar la casa, que es lo básico, el establecer las normas migratorias, que tenemos el derecho a la potestad porque somos un país soberano, autónomo, que no permite la injerencia a organismos internacionales, lo que tú tienes que hacer es una respuesta del sistema político en general, desde el Estado de Chile, no solamente desde el Ejecutivo, que sea completa. O sea, no es simplemente la autodenuncia, es ver el tema de las fronteras, ver si las zanjas funcionan o no funcionan, si hay que construir un muro, se construirá un muro, ver los pasos fronterizos que trabajaban hasta las 6 de la tarde y tenerlos habilitados todo el día, tener sistemas de vigilancia a nivel fronterizo con drones, con militares, con lo que te permita la legalidad vigente, hacer un empadronamiento de todos los pasos no habilitados. La gente que está irregular en el país y que es detectada, expulsiones en el plazo más breve, ya sea en sede judicial o administrativa. Pero si estamos expulsando y celebramos la expulsión de 313 personas, creo que es lo que va del año, cuando por día se te meten 40, 50, de verdad tú dices... 400 por día, por cacha, ¿cierto? 400. Entonces, no da. Es ridículo. Y eso pasa porque el mundo político durante los últimos 4 o 5 años estuvo enfrascado en una discusión donde los que somos de un lado decíamos esto hay que regularlo. Porque yo estoy convencido de que la mayoría de los inmigrantes que llegan a Chile son gente trabajadora, esforzada, que quiere hacer las cosas de forma correcta. El problema es que nos está llegando una cantidad de mierda también al país, de delincuentes con prontuarios que han sido liberados de las cárceles del narcodictador Nicolás Maduro, que han mandado al resto del continente a generar el caos, a sembrar el terror y a delinquir en otros países. Bueno, eso tenemos que enfrentarlo, pero para eso tenemos que tener las herramientas legales. Pero mientras un sector político siga considerando que la inmigración y la migración irregular es un derecho y que no se debe tipificar como delito el ingreso clandestino, uno dice, bueno, ¿hasta cuándo podemos aguantar? Lo que estamos viendo hoy día es que la ciudadanía chilena está enchuchada y no se dan cuenta de que se está generando un germen muy fuerte en contra de la inmigración sin distinguir los buenos de los malos. Y hoy en día esa rabia se está empezando a canalizar. Y cuando vemos que ciertos grupos organizados como el Tren de Aragua, que son defendidos por la narcodictadura de Nicolás Maduro, señalando que no existen, generan olas de crimen en las cárceles del sector norte, Aldo tiene un magíster en aquello, están 40%, 50% de la capacidad con bandas de inmigrantes extranjeros, principalmente venezolanos y colombianos. Uno dice, ¿en qué momento ponemos la mano dura? Entonces, hace 3 años, nosotros decíamos, hay que hacer una zanja, y nos decían fascistas, los nazis, que estábamos llamando campos de concentración, y resulta que hoy día este mismo gobierno está construyendo zanjas, po. Entonces, el problema es político. Y es político porque estos sectores de la izquierda más radical chilena no han querido ver que este problema es una realidad. Y que mientras sigamos colapsando el país, recibiendo inmigración que no somos capaces de recibir básicamente porque nuestros servicios están colapsados, ¿qué esperáis tú que pase?
Aldo Duque, Se está engendrando rabia. ¿cómo ves Ojo. tú la posibilidad de regularizar a quienes ya están con el fin superior de poder saber dónde están, qué están haciendo, a qué se dedican y si efectivamente son patos malos o no? Imposible. Porque a raíz de lo que estábamos comentando de que cabe la posibilidad que el asesino de esta persona del barrio Yungay, si bien es cierto existe un video, sea una persona fantasma, porque ni siquiera sabemos que está en Chile. Así es. Mira, es totalmente imposible. Porque si tú quieres expulsar a un ciudadano haitiano, lo puedes expulsar porque Haití lo va a recibir, a su connacional. ¿Quieres expulsar a un ciudadano colombiano? También. Colombia lo va a recibir. ¿Quieres expulsar a un boliviano, un peruano? También. En todos esos casos lo va a recibir. Bolivia solo cuando son bolivianos. Pero, Si pero son solo extranjeros si son de bolivianos. otra Pero nacionalidad, un peruano va a recibir a un peruano. Sí. El colombiano, Colombia recibe a los colombianos y, por supuesto, Haití va a recibir a los haitianos. ¿Cuál es el problema? Venezuela. Que Venezuela no recibe a sus connacionales. Simplemente no lo recibe. Por lo tanto, cuando el Estado chileno dicta un decreto de expulsión, captura al venezolano y le dice, señora, usted se ha expulsado, le tiene que preguntar a Colombia, a Venezuela, señor, usted va a recibir a su connacional, y ¿sabe lo que dice Venezuela? No, hay yo espacio. no lo recibo. Y se niega a recibirlo. Es que el aeropuerto está lleno. ¿Y sabe lo que le contesta? ¿Y quién es? Mire, es fulanito, esa persona no existe en Venezuela. Claro, porque como el sujeto entró sin identidad, acá dio cualquier nombre cuando llegó a Chile y se le asignó una pseudo identidad. Entonces cuando Chile lo va a expulsar al venezolano, a este ilegal, a este tren de agua, en Venezuela no existe. Porque claro, ahí tiene otra identidad. Por lo tanto dice, ¿cómo soy yo que es venezolano? ¿Y cómo soy yo que es ciudadano mío? El asesino de Manuel Sánchez Soto, en Exactamente. Chile regularizado con el, no regularizado, pero con el alias de Dayonis, Sí, en otro país era Gentrix. exactamente. Entonces, ¿eso qué pasa, Cris, Pancho? El delincuente entra a Chile, da cualquier nombre, no tenemos cómo verificar si se llama o no se llama así, puede decir incluso que es colombiano o siendo venezolano. Entonces yo le digo al Venezuela, señor, recíbame a este connacional suyo. Y Maduro me contesta, yo no tengo cómo saber si es venezolano o no es venezolano, no tengo cómo saber que la persona que usted dice que es, porque acá yo no lo tengo registrado. Entonces le voy a mandar sus huellas dactilares. Lo siento, yo no tengo que recibirse, no tengo que compararla, ¿por qué? Porque yo no sé quién es. Y no lo recibe. Entonces nos quedamos, ¿qué hacemos con esa persona? Sabemos que es potencialmente un delincuente, porque ha delinquido, ha matado, ha robado, ha violado, todo eso, o secuestrado. Pero Venezuela no lo recibe. Entonces, ¿qué hacemos con él? Entonces, ¿qué es lo que propongo yo? Entonces Maduro, feliz. Iri Varela, que era la ex ministra de Sistemas Penitenciarios de Venezuela, la hizo de oro, mandó toda la mugre para acá. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, eso no significa que no haya venezolanos buenos. Hay muchos venezolanos y muy buenos. Me consta. Y me consta. a mí también. La mayoría sin duda. La mayoría se tuvo, y en Vallenar, por ejemplo, los médicos de venezolanos han hecho una gran labor. No cabe ninguna duda. El punto es, ¿por qué hacemos? Frente al drama que yo te acabo de poner, Venezuela no los quiere recibir. Entonces, ¿qué es lo que sugiero yo? Derechamente tipificar como delito el ingreso ilegal a Chile falseando la identidad. ¿Por qué se da un plazo fatal? Ya, 180 días para que todo aquel que no se regularice, todo aquel que sea detenido, en consecuencia, sin haberse regularizado, comete el delito de ingreso ilegal al país, y la pena es de presidio menor en su grado máximo, de años y un día a 5 años. Inescarcelable y sin pena sustitutiva. Y ahí viene la segunda pregunta. Cuando tú empiezas a detectar, porque si te das una vuelta por Santiago Centro, nosotros que lo conocemos a raíz del derecho, entendemos cuál es la fisionomía del habitante de Santiago Centro hoy en día, entendemos cómo ha cambiado. Yo llevo 20 años viviendo en la comuna, me han tocado las olas migratorias de colombianos, partimos con la de peruanos, bolivianos, hoy día es venezolano en su mayoría, ¿cierto? Así es. Muchos de ellos, la mayoría yo creo, regularizados, pagando Sí, impuestos, sí, con sí. los trámites legales como corresponde, Claro. pero un gran porcentaje de ellos de forma ilegal, ¿cierto? Ilegal. ¿Qué pasa si eso se tipifica como delito? Porque esa ley se puede aprobar. Y cuando yo tome detenido a esa persona, ¿a dónde la dejo? Y ahí viene la segunda parte, que es una parte ruda, es una parte difícil de decir y que para los políticos no les gusta decirlo mucho públicamente porque quizás pierden votos. Pero esa gente hay que detenerla en algún lugar. Y no estamos inventando nada nuevo, estamos viendo algo que Estados Unidos lo ha vivido en los últimos 20 años. Bien. Y vamos a tener que tener centros de detención para personas ilegales. Lo que hay que tener, a mi juicio, Pancho, son campamentos penitenciarios para inmigrantes ilegales. Eso es lo que yo sugiero. Campamentos penitenciarios para inmigrantes ilegales. Para que se entienda que entrar a Chile violando las fronteras es un delito y no vas a ir ahora a un hotel 3 estrellas como llegan ahora. O te va a ir a buscar el gobierno buses de lujo y te va a dar desayuno. No. Si tú ingresas a Chile ilegalmente, ahora en vez de irte en un bus de lujo, te vas a ir en un bus de gendarmería y te vas a ir a un campamento penitenciario donde te vas a estar preso 5 años, por lo menos. Cuando sepas que eso va a ocurrir, te aseguro que van a dejar de entrar. Pero porque el Estado ha mandado una señal. Señor, el que ingresa legalmente a Chile y no da designios de eso lo que quiere hacer, a no ser que sea razón humanitaria, por supuesto, o hay niños involucrados. Pero cuando
eso ocurra y el mensaje sea de 3 años y un día, 5 años vas a estar en la cárcel y no vas a poder salir por el solo hecho de entrar ilegalmente a Chile, yo te aseguro que se suspende el ingreso. ¿Qué figura legal es la que tiene que cambiar en Chile para que eso ocurra? ¿Es un proyecto de ley que se convierte en ley? Tipificar el delito. ¿Ya? Tipificar el delito. En Chile nadie puede ser condenado sin un delito que describe la conducta puta. El principio de tipicidad es elemental. No tiene que estar descrito esa figura, esa conducta como delito. Y eso tiene que ser los legisladores, con el del presidente, ojalá. Y con voluntad política. Por evidente, si eso es, Pancho, si tú lo acabas de que decir. la migración es un derecho y que ese derecho a emigrar está por sobre las normas jurídicas del país de residencia de la persona que migra, ¿cómo va a llegar a acuerdos? No vas a llegar. Y es lo mismo que pasa con Maito Cine cuando hablamos de la RUF. Totalmente de acuerdo. No es que hablemos de años o sigamos discutiendo 2 meses porque seamos irresponsables o porque haya que hacerlo en detalle. Vota. Demuestra dónde estás políticamente. A ver, ¿dónde está el Frente Amplio? Votemos. ¿Dónde estáis? ¿Qué tipo de RUF quieres? ¿Quieres que Carabinero cuando se enfrenta a un delincuente pueda revertir balas? ¿Quieres proporcionalidad o quieres racionalidad? ¿Cómo los quieres mezclar? Si dejemos de discutir, compadre, dejemos de debatir, votemos. Exacto. Yendo a ese tema, en comisiones han caído todas las indicaciones que ha presentado el gobierno que tienen, dicho en fácil, para la gente que nos sigue acá en Los Tres Mosqueteros, dicho en fácil, suavizan el reglamento de uso de la fuerza. En eso consisten la gran mayoría de las indicaciones que ha presentado el gobierno y que han ido perdiendo, hay que decirlo, y ha salido el ministro Elizalde, el ministro secretario general del gobierno, que es el ministro que es el ministro enlace entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. El que instala para arriba, pues. Anunciando que van a reponer esto, sea en el Senado o sea en la sala. ¿Por qué? Porque para él sí tiene que volver el principio de proporcionalidad, por ejemplo, que es una de las cosas que perdieron ellos ahora en la votación. Explícanos un poco, Pancho. No, a ver, yo creo que si hablamos de principio de proporcionalidad y racionalidad, que son principios que se aplican sobre todo en materia penal, acá el experto Aldo Duque. Pero expliquémoslo en simple, porque después vamos a entrar en esa diatriba, en la típica en la que caen los amigos de izquierda, que las condiciones en las que un carabinero se enfrenta eventualmente ante la delincuencia deben ser ponderadas en su... Vamos a poner un ejemplo fácil y vamos a hacer un análisis respecto al caso Panguipulli, cuando un carabinero tuvo que enfrentarse con una persona con sables en plena vía pública, a plena luz del día. Pero vamos a ir a una pausa primero acá en Los Tres Mosqueteros y volvemos, ¿sí? Volvemos, no se vayan. Volvemos, Los Tres Mosqueteros. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. Agricultura TV. Estamos de regreso acá en Los Tres Mosqueteros. Último bloque, se nos ha pasado rápido el programa. Volando. Cris Portugal quien les habla, Pancho Rego y el abogado Aldo Duque, precandidato a alcalde por Santiago. Comentando acá lo último que hemos visto en el Congreso, en los debates, en las comisiones, y tienen que ver con el reglamento del uso de la fuerza. Ley antiterrorista, ley de inteligencia. Exactamente, que están de una u otra manera siendo impulsados a la fuerza contra la voluntad del gobierno a raíz del asesinato de los 3 carabineros en Cañete en los últimos días. Aldo, proporcionalidad, ¿qué es? Sí, de las indicaciones que ha perdido el gobierno está el de la proporcionalidad, donde el gobierno básicamente pide que si una persona saca un cuchillo, Carabineros tenga que sacar un cuchillo, que si la persona saca una piedra, Carabineros tiene que sacar una piedra. Perdiendo un poco lo que para todos es un poco lógico, Aldo, y acá viene la pregunta, donde el monopolio de la fuerza y la superioridad de la fuerza para enfrentar un peligro corresponde a la fuerza pública chilena. En ese caso, Carabineros, Fuerzas Armadas, eso es lo que dice la lógica. Y el gobierno está buscando reponer esto y queremos, por favor, que nos ilustres un poco, ojalá ocupando el caso Panguipulli, cuando el carabinero dio muerte al malabarista que se estaba lanzando sobre él con 2 machetes en la mano y que, por cierto, fue muy, muy, muy criticado por
todos los que hoy día son gobierno se fueron encima de ese carabinero que lo único que estaba haciendo al final del día era defender su vida. Cuéntanos un poco, Aldo, sobre este principio de proporcionalidad que el gobierno está tan interesado en reponer y pelear. Mi querido Chris, primero partí diciendo que la definición clásica de Estado de Weber dice que el Estado es aquel ente que detenta el monopolio legítimo de la fuerza. Es decir, la fuerza legítima siempre está en poder del Estado. La fuerza que viene del frente del delincuente es fuerza ilegítima. Partiendo que la fuerza que viene del frente es ilegítima, la pregunta es, ¿debe ser proporcional? Por supuesto que no, porque debe imponerse siempre la del Estado. Porque una de las cosas que tiene el Estado es que debe ejercer la soberanía y implica detentar o eliminar de su territorio cualquier posibilidad de enfrentamiento con fuerzas militares paralelas. Un delincuente es alguien que está ejerciendo fuerza física. La pregunta es, Panguipulli, llega el malabarista, que entre paréntesis, Chris, los famosos machetes no eran de utilería, eran de fierro, eran de lata, eran efectivamente reales. Le pasó a 2 centímetros de su cráneo el mandoble. Según las reglas de proporcionalidad del gobierno, primero había que haberle preguntado al malabarista cuáles eran sus intenciones. Después el carabinero tenía que haberlo intentado persuadir hablando con él. Tercero, el carabinero tendría que haberle amenazado, decirle que iba a usar su arma. Y en cuarto lugar, después de haber disparado al aire, en quinto lugar le ha disparado. Hoy día el carabinero sería un cadáver en el cementerio de Panguipulli. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La proporcionalidad no puede implicar que un malabarista que te ataca con 2 machetes de hierro tenga que ser enfrentado por un carabinero y que a su vez se trance con él o se enfrasque con él en una especie de batalla singular, en un duelo singular de esgrima entre 2 personas con machete. Evidentemente el carabinero tiene que tener la fuerza física superior del Estado para imponerse a la fuerza ilegítima que debe ser siempre inferior del delincuente. Cuando el gobierno nos dice que debe haber proporcionalidad, en el fondo nos está diciendo prácticamente que tiene que haber equivalencia entre los medios del delincuente y los medios del carabinero o del policía o del agente estatal. Eso es la negación del Estado mismo. ¿Sabes lo grave, Chris? Es la negación del Estado como tal. Es la negación del Estado como tal. Porque eso implica que tienes dentro de tu país una facción beligerante. Es decir, le estás dando al delincuente o al que te ataca el rol de legítimo contradictor físico. Y en consecuencia, cuando lo colocas en un plano de igualdad, le estás reconociendo la legitimidad del delincuente. Y al reconocerlo como legítimo, está diciendo que el Estado a su vez es ilegítimo cuando actúa con superioridad. Es terrible, porque implica la negación del Estado, nada más y nada menos que eso, la negación del Estado. Eso es lo grave, lo peligroso y lo nefasto de esta conclusión del gobierno. Bien, vamos a analizar un punto más que es el que definitivamente va a dar que hablar en las próximas 24 horas. Recordemos que esto se está votando y se está votando hoy, se va a seguir votando mañana. Recordemos también en un pequeño paréntesis que la genia de la diputada Maite Orsini en 2 oportunidades se negó en la comisión a dar unanimidad para que se tramitara hasta el despacho. En favor de su presidente. Y después tenemos al señor Winter, que me mandó un mensaje por Instagram por ahí, interno. Tenemos al señor Winter que decía, ¿cómo vamos a legislar hasta total despacho si hoy a las 12 de la noche empieza el 1 de mayo, Día del Trabajador? Esas son las preocupaciones de la señora Maite Orsini y del señor Gonzalo Winter en una desconexión total con la delincuencia y con los asesinatos que estamos viviendo hoy en Chile. Bien. Pero Gonzalo Winter es delirante. Dicho eso, sí es delirante. Dicho es que es delirante. O sea, pero que se entienda bien. O sea, porque 30 de abril... Tiraste una pata de lo que dijo y te faltó la segunda. Porque primero dice, ¿por qué no vamos a legislar el 1 de mayo? Exactamente. ¿Por qué usted, señor presidente, quiere hacernos legislar el 1 de mayo cuando es un feriado irrenunciable y acá hay funcionarios del Congreso? Exacto. Ya, te la puedo entender, ¿cierto? Bueno, haz un Zoom, listo. Se acabó, sesión por Zoom y se acabó. Pero que llegue después el día jueves, hoy, al Congreso, y le diga a Miguel Ángel Calisto, que es el presidente de las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad, que por qué no habían legislado el día 1 de mayo. Pero es que, compadre, es delirante. O sea, un día reclamas porque te van a citar a legislar y el otro reclamas porque no te llamaron a legislar. O sea, estás haciendo un punto político burdo e idiota. Bien, dicho esto, uno de los puntos clave que la oposición está defendiendo y por supuesto el gobierno está en contra y los comunistas están en contra, es que los carabineros o los miembros de cualquiera de las Fuerzas Armadas que hayan hecho uso legítimo de la fuerza sean eventualmente enjuiciados por la justicia militar, que hoy día son enjuiciados por la justicia civil y es por eso que los tenemos presos, cuando lo único que han estado haciendo es hacer la pega, que es defendernos a todos nosotros. Cuéntanos un poco, Pancho, por qué sí deberían estar juzgados por la justicia militar y no seguir en la justicia civil.
Mira, ¿Y por qué al gobierno no le gusta, además? al gobierno no le gusta porque a la izquierda históricamente no le ha gustado los que cumplen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Público Así dentro es. de la contención del orden público. Así Siempre han es. mirado con desprecio a Carabineros y siempre lo han mirado con recelo y siempre lo han visto como agentes que están al servicio de la represión de la legítima protesta social cuando estamos frente a ahora, hechos delictuales. Aunque ahora Carol Cariola, aunque ahora No, Camila yo no sé, Vallejo y cállate, aunque era weón. el Toma, presidente Gabriel Boric. Boric digan de que ellos no querían tanto al perro matapacos. Entonces, a ver si alguien les cree. Lo que se está proponiendo en este momento es bastante simple. Los eventuales delitos cometidos por fuerzas de orden y seguridad público, carabineros y policía de investigaciones y los delitos que eventualmente cometan las Fuerzas Armadas cuando están desplegadas en control de orden público, en 4 hipótesis en particular: protección de infraestructura crítica, resguardo de la frontera, actos eleccionarios y plebiscitarios, y siempre se me olvida la cuarta. Estado de emergencia. Estado de emergencia, estado de excepción constitucional, Constitucional, emergencia, sí. sitio, Exacto. catástrofe, Estado de cualquiera de los excepción. 4. En esas hipótesis, los eventuales delitos que hayan cometido carabineros y estos uniformados sean juzgados por tribunales militares. Ese es el planteamiento que está realizando en este momento la oposición, que era así hasta hace un par de años atrás. Los juzgados militares, ¿qué están haciendo ahora? Nada. Conociendo causa por deserción. Y punto. ¿Cuántas? Nada. Está la Fiscalía Militar desocupada. Entonces, acá el problema de fondo que tenemos es un constante argumento de crítica y de deslegitimación del rol que cumplen las fuerzas de orden y seguridad pública. Y lo que tenemos que hacer ahora es dar señales concretas de que a Carabineros y a las Fuerzas Armadas las vamos a empoderar. Hay una carta de este fin de semana que firman excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, en la cual ellos dicen: sin un estatuto jurídico que nos asegure que vamos a ser juzgados en un debido proceso en el caso de que eventualmente cometamos delito, no estamos dispuestos a salir. Así de simple. Firman ex comandantes en jefe, ex almirantes en jefe de la Armada, ex comandante en jefe de la FACH. Y un saludo en particular al ex comandante en jefe de la FACH, Ricardo Ortega. Pues bien, esta carta, como bien estaba contando Pancho, dice que todo lo que se está debatiendo en Chico en este momento no sirve de nada si es que no le dan el real respaldo jurídico, que tiene que ver básicamente, y se enfocan y hacen mucho énfasis en eso, es que en la eventualidad de ser juzgados sean juzgados en la justicia militar. Esto le hago una pregunta a ustedes dos y para que las personas que nos siguen acá en Mosqueteros entiendan en fácil. Esto evitaría, por ejemplo, que un fiscal como el fiscal Armendáriz Ese es precisamente o el punto. fiscal Chong, que tienen clara intención de perseguir a nuestros carabineros, ¿esto evitaría que cayeran en manos de esos fiscales? Evidente, porque esta causa pasaría a ser conocida por una fiscalía militar de turno. Hay en Chile varias fiscalías militares. De cada división de ejército, por ejemplo, dependen varias fiscalías militares. De esta fiscalía militar está presidida por un fiscal que investiga los hechos. Una vez que el fiscal investiga los hechos con bilateralidad, va a las víctimas, pueden declarar, se investiga al efectivo. Después de eso, el fiscal evacúa, según lo que él considera, un dictamen. Este dictamen es conocido por un juez militar. Este juez militar se estima pertinente, formula una acusación y dicta una sentencia. Este juez militar, por supuesto, no es un militar, es un abogado, un auditor militar. Y esta sentencia, que emana de un juzgado militar, que es superior a la fiscalía, es conocida por quién, en segunda instancia, por la Corte Marcial, que tiene mayoría civil. Y eventualmente esta sentencia dictada por la Corte Marcial puede ser revisada por la Corte Suprema en tiempos de paz. Entonces, hay plena garantía de juzgamiento. La diferencia es que es una judicatura especializada en delitos militares. Por lo tanto, tiene el conocimiento, los medios, la infraestructura para conocer delitos militares, como siempre fue en Chile. Por lo tanto, este asunto de extrapolar el conocimiento en materias propiamente militares a la justicia civil trae ejemplos como los que ustedes acaban de mencionar. En cambio, si un delito o una infracción o una denuncia cometida formulada contra un militar por una actividad propia de su oficio o profesión y en el contexto del orden público, va a ser conocida territorio por un abogado. El fiscal militar es un abogado. Este fiscal militar territorio va a investigar, incluso puede disponer la prisión preventiva para el efectivo, o sea, hay antecedentes. Lo que él resuelva puede ser apelado ante la Corte Marcial. Después va a ser conocido nuevamente por un juzgado militar, otro abogado. Después va a ser conocido por la Corte Marcial, puros abogados. Y después va a ser conocido por la Corte Suprema. O sea, hay garantías absolutas que esto pueda ser conocido de forma mucho más efectiva por una judicatura especializada con jueces de No derecho. sé cuánto nos queda, pero hay un tema de fondo que para mí también es relevante. El problema que tenemos hoy en día con la tramitación de las reglas de uso de la fuerza, que no son verdaderamente reglas, sino que son principios que se están tramitando a nivel legal, pueden llegar a derogar
tácitamente Así es. la ley Nain Retamal. Así es. Y el principal avance que hemos tenido este último tiempo respecto de las atribuciones de carabineros para poder repeler y hacer legítimamente uso de sus armas de servicio es precisamente la ley Nain Retamal. Así es. La ley Pancho. Nain Retamal le dijo a un carabinero de Chile hoy día, porque antes no pasaba esto, Panguipulli es el mejor caso. El carabinero de Panguipulli lo que hizo fue defender su integridad física, su vida, frente a un compadre que andaba con 2 machetes que no sabemos si eran de verdad o mentira, eran de verdad. Eran de verdad. Pero que él no tenía por qué saber. El carabinero, ¿qué iba a saber él si esos machetes eran o no de verdad? Terminaron siendo de verdad igual. Terminaron siendo de Ese verdad. machete lo podría haber asesinado, ¿cierto? Ah, pero por Perfectamente. Estaba en riesgo su vida, Y, ¿cierto? y en Claro. ese video se ve como el carabinero le Perfecto. grita y le dice abajo los machetes, dejen los machetes. Y Primer disparo al suelo. Así O sea, es. cumplió con todos los protocolos que tenía que cumplir. ¿Él podría haber sido asesinado por ese delincuente? Claro que sí. ¿Qué pasó con ese carabinero en su momento? Fue formalizado, perdió su pega, tuvo que estar en un juicio hasta que logró acreditar después de un año y medio la proporcionalidad en el uso de la fuerza empleada. Durante todo el tiempo, desde que ellos, desde que y ellos la son izquierda imputados, y la izquierda se dedicó a funarlo y a Digamos lincharlo que, socialmente. amigo, lo reventaron. Lo reventaron. Digamos que Asesinato cruel, INDH, inhumano. El INDH, Pancho, apeló de la resolución. Y fue la corte de Apelaciones de Valdivia la que dijo por cortelada, dijo. Aquí hay Exacto. profesores. ¿Qué hizo la ley Nain Retamal? La ley Nain Retamal lo que hace es decirle a ese carabinero: desde el momento en que usted sienta que está en riesgo su vida, la integridad física de sus compañeros o la integridad física de un tercero, usted puede legítimamente utilizar su arma de servicio y se va a establecer que haya un eximiente de responsabilidad penal. Se invierte la carga de la prueba. Y eso es lo que ha permitido que hoy en día carabineros estén utilizando de forma más asidua y más habitual su arma frente a delincuentes. Lo que quiere hacer el gobierno con la regla de uso de la fuerza es pescar esa ley, meterla al cajón y que esa ley se olvide. Porque desde el momento en que me presentan indicaciones que lo que buscan es que el carabinero tenga un catálogo donde tiene que preguntarle a la persona que se está enfrentando al delincuente cuál es su origen étnico, cuál es su condición sexual, si es una Claro. niña ni adolescente, cómo se autoidentifica, cómo se percibe, de qué país viene, o tiene que decirle Marimari con Puchendo y Speak English para saber de qué tipo de delincuente estamos enfrentando, lo que están haciendo es básicamente decirle a ese carabinero: usted me cumple con el catálogo y después ve si puede utilizar su arma de servicio. Cuando lo que tiene que hacer ese carabinero es, desde el momento en que se sienta en riesgo su vida, su integridad o la de un tercero, disparar. Bien. Nada más. Así es. Vamos cerrando, nos quedan 2 minutos. En la carta que suscriben los excomandantes en jefe de las distintas Fuerzas Armadas, ponen un ejemplo puntual y es el caso de Georgian Yempi, infante de Marina, Claro. donde ellos básicamente evitan el asesinato de un carabinero haciendo uso de sus armas a distancia para poder Abatir al terrorista. Abatir. exactamente, abatir. Repeler. Pero no lo era inutilizarlo. Claro, neutralizarlo. Neutralizarlo, reducirlo. exactamente. El caso es que esta persona hoy día está juzgada. Sí, este juicio está enfrentando una altísima condena por el Sí. delito de homicidio, nada menos. Así es. Entonces, ese es un ejemplo que ellos ponen y dicen, acá hay que entender que no se necesitan las RUF solamente, sino que basta cumplir los eximientes de las responsabilidades del Código de Justicia Militar, artículo 208, y aquellos contenidos del Código Penal referentes a la defensa Que no se propia aplica. o de terceros Que amenazados. no se está Artículo aplicando, 10 del Código no se están aplicando en este momento. ¿Por qué? Porque el Código de Justicia Militar establece unas causales de examen especial que están en el 208, pero que actualmente no se aplican. ¿Por qué? Porque son propias de la Judicatura Militar. Entonces el fiscal que está investigando ahora dice: lo siento, es un Código de Justicia Militar, aquí se tiene aplicación solamente el Código Penal. O sea, por esto es tan es que importante. justamente es importante de que casos como este sean vistos por la justicia militar y no por la justicia Exactamente, civil. porque si no, ese marino está enfrentando la pena de homicidio, que parte en presidio mayor uso grado medio, o sea, 10 años y un día 15 años. Esa es la pena. Bien, acá en Los Mosqueteros damos total respaldo a nuestros carabineros, Claramente, a lo nuestras hemos Fuerzas hecho Armadas que siempre. dejan todo por Chile y nos defienden a todos nosotros. Los que están haciendo gimnasia artística dándose volteretas son otros. Exacto. Y mientras los comunistas y el Frente Amplio y los que son gobierno lo único que están buscando es no darles mayores certezas a nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros para que nos defiendan a todos nosotros los chilenos de estos delincuentes y estos terroristas. Así que todo nuestro apoyo y sobre todo especiales saludos a Carabineros de Chile por los lamentables hechos de las últimas semanas. Saludos a la familia. Bien, se nos fue el programa. Gracias por acompañarnos acá en Volando. Los Tres Mosqueteros. Fuimos Cris Portugal quien les habla, Pancho Rego, mosquetero y amigo, y nuestro invitado de hoy, Aldo Duque, precandidato a alcalde Oye, me dicen que mañana de Santiago. Marcela Cubillo en el estudio. Mañana Invitadaza. Mañana estaremos con la Alcaldesa. candidata a Con la alcaldesa de Las alcaldesa de Las Condes, Condes. Marcela Cubillos. Así que no se pierdan mañana Los Tres Mosqueteros. Nos vemos. Chao, chao.